tardes, amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Siempre queremos agradecer que usted se informe a través de la señal de Canal Gente V y por supuesto es momento de iniciar con nuestra edición de este día jueves de la entrevista informativa en La Jugada. Hoy vamos a conversar con Susana Peñate, quien es integrante del Comité de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, a quien quiero darle la bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir en este importante espacio. Claro, es importante, vamos a hablar con ella sobre la actualización del Código de Ética para periodistas y profesionales de la comunicación en nuestro país. Es importante, Susana, saber y conocer que los profesionales debemos realizar nuestro trabajo basado en ética, en valores y principios, y que por supuesto ustedes han actualizado su Código de Ética. De eso queremos también que nos comente un poco. Sí, es importante destacar la labor periodística que se enmarca también en el respeto de las leyes, partiendo principalmente de la Constitución de la República, claro, en el artículo 6 que establece el derecho a la libertad de expresión, pero por supuesto en el caso de la prensa, la libertad de prensa tiene que ejercerse también con responsabilidad y para esto el Código de Ética establece unos principios éticos que son una guía que pueden ser de bastante utilidad para el ejercicio periodístico. No es una legislación, el Código de Ética no es una obligación que sea impuesta, claro, sino que es una adopción por convicción de unos principios si queremos realizar un periodismo que sea profesional. Para esto el Código de Ética establece varios lineamientos y nosotros hemos trabajado desde agosto del año pasado que se acordó hacer una actualización del mismo, tratar de incorporar aspectos según los cambios sociales, que es lo que el mismo código establece, y de acuerdo también a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles han sido, Susana, esos aspectos que ustedes han actualizado, que han pues incluido ya, y como usted lo dice, importante los avances en la tecnología y que tiene también que ver con el nuevo quehacer de la comunicación a través de redes sociales y diferentes plataformas que ahora vienen a facilitarnos también esos procesos comunicacionales? Bien, digamos que podemos hablar de algunos artículos que fueron nuevos o que hemos también modificado algunos de los que ya tenían. Por ejemplo, el Código de Ética con el que contamos era vigente desde el 2012 y hemos tenido nuevas legislaciones en el país que hablan también sobre el respeto de derechos de las poblaciones salvadoreñas. Claro. En este caso hemos incorporado unos aspectos más específicos de la Ley de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia en el caso de cómo usar las imágenes, cómo abordar a los niños, niñas y adolescentes en caso de entrevistas. ¿Por qué queremos hacer esto? La protección de ellos es necesaria. ¿Qué tal si nosotros con una pregunta mal formulada generamos que el joven dé una respuesta que quizás no sea muy adecuada y termine siendo objeto de bullying? Ya hemos tenido casos en el país. Hemos tenido casos y realmente no queremos dañar a la niñez. Y también esos son uno de los aspectos incorporados. También que se incorpore también el respeto a las personas con discapacidad, que también se tome en cuenta lo establecido en la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Y ya en una materia un poco más amplia, hemos incorporado artículos nuevos con los deberes relacionados a la promoción de la no violencia por razones de género y la cobertura de sucesos de violencia y discriminación contra la mujer. ¿Por qué hicimos esto? Es porque tenemos la actualización de las leyes de una vida libre de violencia para las mujeres y la de erradicación de la discriminación contra las mujeres. Tenemos algunos componentes que nos parece importante mencionar, como no promover la violencia simbólica. Es que es un problema cultural, es un problema social de que si nosotros empezamos a dejarle la importancia de lado, no vamos a poder salir de estos problemas que cuestan muchos problemas también. Esta actualización tiene que ver también con los cambios sociales que está enfrentando nuestro país, ya usted lo mencionaba, Susana, pero también tiene que ver con esos cambios que realizan los medios de comunicación del ejercicio periodístico en el país. Sí, efectivamente, como el tratamiento periodístico tiene que ver en el contenido, que es lo que nosotros estamos presentándole a la población. En este caso, cómo tratamos la información, cómo es lo que nosotros le estamos trasladando los hechos, la realidad, cómo se construye en una nota informativa, pero también tiene que ver de la manera en la que llega a la población. En este aspecto, como mencionaba al inicio, también me lo había preguntado, es lo que tiene que ver con las formas y las nuevas tecnologías. Claro.
Hay un apartado nuevo que es el de deberes del periodismo digital y nuevas tecnologías. No estaba todavía en el código anterior. Ahí incluimos las famosas fake news. Sí, esto es bastante importante señalarlo. Esto, digamos, es como un primer acercamiento. Claro. ¿Por qué digo un primer acercamiento? Es porque esto ha sido tan nuevo, tan reciente, que no tenemos como mucha legislación, mucha experiencia, cómo identificarlo, cómo abordarlo, y hemos tratado al menos de incorporar este aspecto. ¿Qué son las fake news? Noticias falsas en español. Tenemos un boom de este tipo de casos, pero hay que analizar en qué contexto nacen. Lamentablemente, en el país, muchas páginas que aparentan ser informativas. Los famosos troles. No, estas serían como las fakes media, como le llaman algunos. Páginas que creen que son de noticias y nacen en contextos electorales, en contextos políticos. Si uno puede ver, hace un par de años no había tantos periódicos digitales, hoy sobran. Y tomar una información, sacarla de contexto, no tener pruebas, no tener fuentes y difundirla, viralizarla, como se dice. No están, como decimos, calzadas, no podemos buscar no hay contundencia en la fuente. No hay cómo contrastar esa información, cómo comprobarla. Entonces, estas son a veces noticias bomba, que en un contexto o en el calor de una discusión aparecen de pronto y se viralizan de una gran manera. Entonces, desvían la atención o generan una tensión, causan un problema. Entonces, digamos, hasta pueden ser utilizadas para causar división en la población. Entonces, es importante identificar en el periodismo cuáles son estas, y antes de compartir, porque como son tan virales, uno mismo puede hasta compartirlo y no se da cuenta. Entonces, antes de compartir, nosotros establecemos en uno de los artículos, antes de compartir, verificar que lo que está compartiendo no sea falso. Y también no transgrede los derechos de otra persona, porque podemos caer en cuestiones difamatorias incluidas en esta fake news. Sí, es que digamos que el Internet es como que si no estuviese regulado por nadie. No significa que vamos a limitar la libertad de expresión, porque recordemos que la libertad de expresión en la misma Constitución lo establece, mientras que no cause difamación, calumnia o pervierte el orden público. Entonces, no significa que le vamos a restringir a nadie decir lo que opine, no se trata de eso, sino que desde el periodismo específicamente, si desde el periodismo se va a difundir algo, que sea responsable y que esté verificado. ¿Cuál es el análisis también, Susana, quiero preguntarle, que hace APES sobre el tratamiento que se le hace o que se brinda a las mujeres en los diferentes medios de comunicación en el país, que a veces puede permitir también generar esa violencia a través de la publicación o podemos decirlo muy fácilmente, por la exposición mal intencionada de la mujer en los medios de comunicación? Este tema es bastante complicado porque está arraigado en una cultura, está arraigado en una sociedad. ¿Cómo ves a la mujer? ¿Qué papel le das a la mujer? ¿Qué estereotipos le das a la mujer? Una buena mujer, ¿cuáles son los papeles que tiene que cumplir? Si se sale de alguno, entonces ya la va viendo rara, entonces ya puede decir, ya no es tan buena mujer como creemos. Pero no, en el caso del periodismo se tiene que centrar en la información que sea relevante, información noticiosa. Por ejemplo, en los casos de muerte violenta de las mujeres, sabemos que el feminicidio, como está clasificado, es la máxima expresión de violencia contra una mujer. Y esto no surge en 2 horas, no surge en 10 minutos, surge de una cadena de hechos de violencia. En este caso, entonces, lo que nosotros sugerimos es dejar de llamarles a estos crímenes como crimen pasional, que fue por celos, violencia doméstica, ¿no? Es un problema de violencia sistematizada. ¿Cómo abordar esto? Por ejemplo, es bastante común, no aquí, sino que regionalmente incluso, preguntar a la víctima cómo iba vestida. Si no es de relevancia para la información, ¿qué caso tiene saber eso? ¿Por qué? Porque muchas veces se juzga si es ropa muy corta, si es muy ajustada. Estamos siguiendo un patrón de que ella misma se ganó lo que le pasó. Y esto es bastante delicado porque entonces es cuando le restamos la importancia a un fenómeno que afecta a todo el país, a toda la sociedad en diferentes niveles, no solamente en los que tienen pocos recursos económicos, sino que esto
Es un problema horizontal, vertical, en todos los sentidos. Claro, por eso, tomando en cuenta también la ley especial contra la violencia de género de la mujer, ¿se ha actualizado también este código de APES? Sí, es considerando estos aspectos. También consideramos es importante que se puedan mencionar las cosas como son. Por ejemplo, en uno de los artículos, en el 28 específicamente, nosotros proponemos abordar temas de violencia contra las mujeres utilizando los términos aplicados en el tipo de violencia, que lo dice el artículo 9 de la Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres. Para las mujeres. Llamar las cosas como son. Eso es importante para que, primero, respetemos el derecho de las víctimas, de su familia, y que no seamos nosotros causantes de parcialidad o que estemos causando estereotipos o ahondando problemas que de por sí ya tenemos. No queremos contribuir a que eso sea peor. Claro. Vamos a irnos, Susana, a nuestra primera pausa. Al regresar quiero preguntarle también qué instituciones han trabajado en conjunto, qué instituciones están de la mano de APES para llegar a esta actualización del Código de Ética para periodistas y profesionales de la comunicación en nuestro país. Ya regresamos. Estamos de regreso con usted para seguir abordando nuestro tema del día. Estamos conversando con Susana Peñate, quien es integrante del Comité de Ética de APES, Asociación de Periodistas de El Salvador, quienes han actualizado recientemente su Código de Ética. Quiero preguntarle, Susana, ¿qué instituciones están trabajando de la mano con ustedes para llegar a esta actualización que es muy importante? Lo hablábamos tras cámaras, difundir este Código de Ética para todos los profesionales del periodismo, de la comunicación en nuestro país, es muy, muy importante. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, nosotros tuvimos el apoyo de varias instituciones. Empezamos haciendo un taller, de hecho, fue el año pasado. Tuvimos, gracias, la intervención de la representante de ONU Mujeres en el país, quien estuvo compartiendo con nosotros un poco de este tema sobre la no violencia contra las mujeres, enfocado en el periodismo. También hemos tenido el apoyo del Plan Internacional y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Ese fue el primer paso que dimos para poder recolectar insumos, discutir qué es lo que tenemos en el periodismo salvadoreño. Luego tuvimos un foro que nos apoyó el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, donde tuvimos bastante participación de estudiantes también, hablando ya sobre el tema de la ética y las redes sociales, sobre el periodismo digital. Posteriormente tuvimos otro taller hablando de ambos temas con estudiantes del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador. Eso fue bastante importante porque pusimos a trabajar a los jóvenes, y lo diré de esa manera, porque llevamos el código, hablamos de los temas y en grupos de trabajo se hace el análisis. Hicimos el análisis, que ellos lo revisaran, que ellos nos dieran un aporte y fueron bastante interesantes. Ellos están bastante pegados a lo que tenemos realmente ahorita en la realidad nacional y fueron bastante importantes sus aportes. Pero todo esto después, ¿cómo hacemos para juntar todo eso que teníamos? Bien, la sistematización, tuvimos la colaboración muy importante de estudiantes de la carrera de la licenciatura en comunicaciones de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Creo que ellos reciben una asignación sobre legislación casualmente y estaban viendo cómo trabajar temas de códigos deontológicos para el periodismo. Nos contactaron y fue realmente una coincidencia bastante agradable. Nos ayudaron bastante en la sistematización del documento, pero este también fue sometido a otro nuevo taller de discusión con colegas, con estudiantes, siempre con el apoyo del Departamento de Periodismo de la UES. Y finalmente, para el apartado de lo que tiene que ver con la no violencia contra las mujeres, tuvimos la colaboración del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer. Ellos tienen un decálogo más particular de ellos en el que estaban viendo cómo abordar estos temas de violencia. Entonces hicimos una construcción conjunta y finalmente pudimos hacer estas últimas propuestas, estas adecuaciones que son las que hemos presentado justamente en esta semana. Claro, ¿cómo ven, Susana? Y es muy importante preguntarlo a partir de la actualización de este Código de Ética, ¿cómo ve APES, cómo ve la Asociación de Periodistas, el quehacer que debe de regir a partir de este estudio, de esta nueva actualización del Código? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es una difusión del mismo. Está ahorita disponible en la página web de APES para que lo puedan descargar.
y nosotros lo que queremos es que la gente lo conozca, principalmente comunicadores ya en ejercicio, periodistas que están trabajando y estudiantes. Y importante los estudiantes, porque hay que irse formando desde la universidad, para poner en práctica todo lo que el Código de Ética nos está brindando. Sí, y principalmente los jóvenes, por el hecho de que la facilidad tecnológica en la juventud es más grande. Nos vamos ahora. al teléfono, descargamos la actualización. Lo pueden descargar, pero ¿qué facilidad tienen los jóvenes ahora? Simplemente con las aplicaciones que tienen, pueden crear blogs, pueden crear páginas informativas, entonces es casi un periodismo independiente el que pueden crear con la facilidad tecnológica, pero tienen que tomar en cuenta cuáles son los principios básicos del periodismo ético, y eso no está exento como decir que solo es único para el periódico, para la televisión o para la radio, sino que para también cualquier esfuerzo que sea digital. Es importante que ellos sepan que lo que van a difundir no es solamente lo que a mí me gusta, lo que yo quiero que salga, sino que eso lo va a leer alguien más, eso lo va a llegar a la sociedad, y en la tecnología llega a otros países también. Claro, y facilitará también la toma de decisiones de la población. De hecho, el periodismo tiene funciones básicas. Primero, informar, educar y orientar. Entonces, ¿qué informamos? ¿Qué vamos a educar? ¿Qué vamos a orientar? Entonces, esto no es solamente de hacer y quedó en el aire, no, simplemente que hay que considerar que esto es una labor responsable, y el que la va a desarrollar tiene que ser ético. Claro. Hablemos un poco, Susana, también de cómo está en nuestro país la situación de los profesionales de la comunicación, de colegas periodistas acá en el país. ¿A qué se enfrentan en el día a día? Bueno, el periodismo tiene muchos retos, no es fácil, es jornadas que son largas, pero así es la información. El periodismo es una construcción de la realidad. Tomas los hechos que están pasando, estás haciendo una construcción de esa información, cuáles son las opiniones, cuáles son los puntos de vista, pero hay algo principal, cuál es el enfoque que le vas a dar. Muy poco se habla de eso. Los estudiantes tienen que aprender desde que están en la universidad qué es el enfoque, cómo se utiliza, cuáles son las implicaciones que tiene, pero por supuesto tiene que ser siempre una información veraz, que está contrastada, que está verificada, que tiene que ser principalmente, y no me canso de decirlo, responsable. Claro. Cuán importante que obviamente las universidades orienten, y también qué facilidades tiene APES para poder contactarse y decir, miren, acá tenemos nosotros esta actualización del Código de Ética, para todas las personas interesadas en poderlo, como decimos nosotros, leer y ponerlo en práctica. Bueno, está disponible para todos, que en las universidades, claro, pueden acercarse con nosotros. Ya tenemos pues algunos intereses para poder desarrollar foros, talleres en las universidades. Ellos son los que tienen que poner a los estudiantes, obviamente. Nosotros ponemos nuestro aporte, nuestro conocimiento, lo que hemos trabajado, la experiencia también, porque en APES tenemos periodistas que ya tenemos más de una década de estar trabajando, entonces es importante también destacar eso, de que cómo se conjuga esto, la experiencia que hemos tenido y cómo ayudan estas herramientas. Así que con las universidades, todas aquellas que estén interesadas en que podamos dar a conocer o explicar este código, nosotros estamos completamente abiertos. Claro, vamos a irnos, Susana, a nuestra segunda pausa, pero al regresar vamos a hablar un poco de qué espera también el periodismo en nuestro país a pocos días de una transición de gobierno. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos nuestra última parte de la entrevista informativa en La Jugada. Susana, quiero preguntarle, estamos a pocos días de que finalice la gestión de este gobierno, la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Qué espera? ¿Qué se espera en materia de ese acercamiento que debe tener el Estado también y que facilite todas las herramientas para el periodismo en el país? Bueno, yo creo que cada cambio de gobierno siempre genera alguna incertidumbre, siempre está la pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Claro. Por supuesto que uno no se puede adelantar a hacer vaticinar algo negativo o algo extremadamente positivo. Hay que ser responsable en eso, pero por supuesto, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que deseamos que suceda? Es que haya apertura para la información, que sea transparente con la información. Si se ha exigido desde la ciudadanía la transparencia y hay incluso una ley de acceso a la información pública, por supuesto, entonces esperamos que esta se
cumpla y que se profundice más, que sea transparente toda la información, que esté abierta, que tenga acceso al público en todo tipo de medio de comunicación, no solamente que sea uso exclusivo de... Selectivo, de que todo se va a ir a Twitter y si a veces uno no tiene la oportunidad de verlo, se lo perdió, o poblaciones, inclusive existen poblaciones, ciudadanos que no usan redes sociales, existen, que entonces se quedan sin la información. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Es que haya apertura, que no se discrimine a ningún medio de comunicación, que porque le gusta o no le guste, sino que porque es un medio que tiene un público, tiene audiencia, y esa audiencia del medio que sea tiene derecho a estar informada. Entonces, que se respete el derecho de la población a estar informada. Eso es lo que nosotros esperamos. Claro. ¿Cuáles son las demandas que actualmente también tiene APES, que tiene el gremio periodístico en el país, Susana? Bueno, hay un proyecto bien importante que hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que es la Ley de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Información, que no se ha discutido, todavía no se ha evaluado, que es una ley que está buscando la protección del ejercicio periodístico, que no solamente estamos hablando de la seguridad física, sino que también el respeto del derecho a la información, del derecho de prensa, a la libertad de prensa. Es importante que los legisladores puedan realmente tomar en cuenta esta propuesta, trabajarla, discutirla, aprobarla, porque es necesaria. Tenemos bastante vulnerabilidad en el gremio periodístico, que no es posible que digamos que quede fuera de la ley habiendo derechos regulados, que estén en vulnerabilidad laboral o cualquier otro tipo de vulnerabilidad. Entonces es importante que se pueda discutir esta propuesta. Eso es lo que nosotros... ¿Cuál sería ese llamado para los legisladores, Susana, a que pues se pongan ya a estudiar esta propuesta y que le den trámite para que pueda ser una realidad? Bueno, esperamos eso desde ayer, o sea, esa propuesta lleva ya bastante ratos y que no se le dé largas, que no se mande archivo, que no se deje en el olvido, sino que esperamos que haya de verdad un interés, que le pongan el pensamiento, que le pongan interés, porque es una ley bastante importante que garantiza un ejercicio libre del periodismo. ¿Cuál sería ese llamado también, Susana, que es muy importante para estudiantes, ya lo hablábamos, pero también para periodistas en el ejercicio y obviamente para todos los profesionales de la comunicación, para que podamos darle un estudio, para que podamos empaparnos de esta actualización del Código de Ética que ha hecho APES? Bien, es importante que el que quiere ejercer el periodismo con responsabilidad agarre todas las herramientas que estén disponibles, que lo haga suyo. Yo no le puedo decir, tome esto y léalo, apréndaselo de memoria. Yo no le puedo decir eso a nadie, sino que lo que les puedo recomendar es que si ustedes quieren hacer un ejercicio periodístico ético, que pueden tomarlo, vean qué herramientas son las que les sirven y que las apliquen, que lo haga suyo. Vamos a fortalecer el gremio periodístico en la medida que estos esfuerzos los hacemos nuestros. Y a través de la formación. Exactamente, y nosotros también los replicamos, los compartimos y que las nuevas generaciones de periodistas ya traigan ese chip incorporado de la ética en el ejercicio del periodismo. Por supuesto. Quiero agradecerle, Susana, por habernos acompañado este día acá en Entrevista Informativa en La Jugada. Las puertas de Gente Ve están abiertas también para, obviamente, exponer a la población esta actualización del Código de Ética que ha realizado APES. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por habernos sintonizado, muchísimas gracias. Nos vamos, regresamos el día de mañana.